Profesor Juan Bosch, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Señor José Francisco Hernández, candidato a la vicepresidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Doctor Donald Reed Cabral, expresidente de la República. Señor don Luis Augusto Ginebra, presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Señoras y señores, la Cámara Americana de Comercio continúa con este almuerzo una práctica que ya se convierte en tradición: invitar a nuestros almuerzos a los candidatos presidenciales para ofrecerles nuestra tribuna y de este modo conocer mejor su pensamiento. Durante esta campaña electoral nos acompañarán 4 candidatos, los cuales hablarán en el mismo orden que fueron inscritas sus candidaturas ante la Junta Central Electoral. Ellos son el profesor Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Jacobo Magluta, del Partido Revolucionario Independiente, y el doctor Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano. En esta tarde, al iniciar este ciclo, tenemos con nosotros al expresidente Juan Bosch. El profesor Bosch es tan ampliamente conocido como es natural en un candidato presidencial de su calibre, que una presentación formal estaría de más si no fuera porque nos sirve para refrescar la memoria. Juan Emilio Bosch Gaviño nació el 30 de junio de 1909 en La Vega, segundo hijo del matrimonio de don José Bosch Subirat y doña Ángela Gaviño Costales. En 1923 se encontraba el joven Juan Bosch en la capital, donde logró su primer trabajo en un establecimiento comercial en el año 1924 en la Casa Lavandero. En su juventud viajó por España y Venezuela al frente de una compañía teatral que él mismo había fundado. En 1931 regresó a Santo Domingo y publicó sus primeros cuentos en la novela La Mañosa. A principios de 1938 sale del país y se une a los grupos antitrujillistas que operaban en el exterior. Su participación en la política lo lleva a fundar en 1943 en La Habana el Partido Revolucionario Dominicano. En octubre de 1961, tras 23 años de exilio, Juan Bosch retornó al país. En 1963 fue electo presidente de la República. Tras 7 meses de ejercicio, el gobierno fue sustituido por un triunvirato y el profesor Bosch pasó nuevamente al exilio. En 1966 regresó al país para participar en las elecciones y desde entonces ha estado dedicado a la política. Tiene en su haber la fundación de 2 de los principales partidos políticos del país, aparte de que indiscutiblemente es una gloria de la literatura nacional. Tras este breve repaso de las actividades de nuestro orador invitado, cuya presentación, como dijera antes, poco realmente sobra, me complace dejar con ustedes al expresidente Bosch, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero informarles que los varios candidatos invitados a nuestros almuerzos han accedido a contestar preguntas al final de la charla. El protocolo que vamos a seguir es que las preguntas deben prepararse por escrito en papel que hemos colocado en cada una de las mesas, y personal de la Cámara lo va a recoger para traerlo al coordinador, quien se encargará de hacer las preguntas al candidato. Esperamos contar con su colaboración para hacer preguntas de interés general y que puedan ser adecuadamente respondidas por el candidato en esta sesión. Muchas gracias. Señor José Vitienes, presidente de la Cámara de Comercio Americana, señores
de la mesa presidencial de este acto, señoras y señores, hace 4 años la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana inició la práctica de ofrecer su tribuna a los candidatos presidenciales. Contrario a mi costumbre de referirme a problemas de carácter público sin notas escritas, voy a hacer como hice frente a ustedes en 1986, leyendo estas páginas, porque quiero evitar que la improvisación dé lugar a malas interpretaciones o dudas acerca de lo que me tocará decir hoy. Señores empresarios, me propongo hacer de esta charla un ejercicio de razonamiento, algo más que un simple discurso de campaña. Cualquier cosa que pueda decirles o prometerles será tomada como dicha por un candidato presidencial. Y eso le restaría credibilidad, porque pocos de nuestros políticos han sabido mantener durante algún tiempo razonable el favor del público o su confianza. Les pido que me escuchen poniendo de lado, aunque sea por los próximos minutos, sus prejuicios o preconcepciones. Muchas personas estiman que la popularidad del Partido de la Liberación Dominicana se debe a que ninguno de los dirigentes hemos ejercido el poder durante el último cuarto de siglo. Afirman que la gran mayoría del pueblo, particularmente los jóvenes, cree en nosotros porque no hemos tenido la oportunidad de defraudarlos. O dicho de otra manera, no nos hemos quemado, como ha ocurrido con los políticos de los otros partidos importantes, todos ellos populistas o clientelistas. Este argumento aparentemente inocente es utilizado por nuestros adversarios políticos debido a que lo perciben como una potencial incapacidad para gobernar. Pero resulta que ese argumento tendría valor si el mensaje político del PLD estuviera inspirado en planteamientos dogmáticos o ideológicos, cuando la verdad es que nuestro partido es el único que ha propuesto cómo resolver la crisis con medidas concretas. Es más, muchas de esas medidas han merecido el respaldo de todos los grupos importantes de la sociedad dominicana. Repasemos, para darle más sentido a estas palabras, cuáles cosas venimos diciendo los hombres y mujeres del PLD desde hace ya bastante tiempo acerca de cómo enfrentaríamos la responsabilidad de gobernar. La única vía para lograr el desarrollo acelerado de la economía dominicana es el fomento del capitalismo, lo cual haremos en caso de ganar las elecciones próximas. Esto no es una simple declaración de propósitos, sino que se enmarca plenamente dentro de las realidades internacionales presentes y además se corresponde con las necesidades dominicanas. El capitalismo no puede fomentarse sin que toda la sociedad esté de acuerdo en algunas cosas básicas. Afortunadamente, en la sociedad dominicana parece haber consenso en cuanto a ciertos cambios necesarios para modernizar el Estado, para que el gobierno pase a asumir un rol de árbitro dentro de la sociedad, estableciendo claras y constantes reglas de juego,
que por sí mismas son el mayor estímulo que requieren los capitalistas. Los hombres y las mujeres del PLD somos conscientes de que el gobierno no tiene que ofrecerle favores y prebendas a nadie, y mucho menos al empresariado, porque el propio empresariado, o cuando menos la mayoría de sus voceros calificados, vienen abogando por el fortalecimiento de la libre empresa, y ello implica permitir la competencia de todas las empresas en igualdad de condiciones, sin que ninguna en particular se cobije bajo la sombra del favor estatal. Es por eso que hemos dicho y repetimos ahora que un gobierno del PLD vendería todas las empresas de propiedad estatal, porque la función del gobierno no es competir ni obstaculizar a los verdaderos empresarios que son ustedes, los miembros del sector privado. La venta de las empresas del gobierno, de las compañías de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, conocida como CORDE, está muy justificada si se tiene en cuenta que solo han servido para sobrecargar al gobierno sin ofrecer servicios o productos de los cuales el público pueda enorgullecerse. Cuando esas empresas funcionen como verdaderos negocios, en lugar de ser fuentes de corrupción para políticos populistas o clientelistas, entonces el pueblo podrá beneficiarse de los productos o servicios que vendan. La venta de las empresas llamadas estatales no sería más que corregir una anomalía cuyo origen histórico se remonta a la ambición desmedida del poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo, durante cuyo régimen el Estado o él mismo, que a veces se confundían uno con otro, realizaron grandes inversiones de capital y se produjo un proceso de industrialización importante. Al desaparecer el dictador, el gobierno asumió esas empresas. Antes de Trujillo, el Estado dominicano estaba conformado por instituciones que reflejaban nuestra herencia española. O sea, que el poder político se manejaba casi exclusivamente desde el centro, aunque para sustentarse requiriera de un tinglado de caciques o jefes regionales, pero no era un Estado empresario. Al contrario, pueden considerarse antecedentes de lo que hoy se llama privatización. Por ejemplo, la entrega de proventos, tales como las aduanas o los ferrocarriles, a empresas privadas o a grupos de poder. La descomposición social y económica que resultó del descalabro monetario, fruto del desgobierno de Ulises Heró, parecido al descalabro monetario de la presente administración, de lo que fue lo que desnaturalizó esas privatizaciones, llevándolas a manos de representantes del gobierno de una nación extranjera, eliminando un atributo de nuestra soberanía y abriendo el paso a la intervención militar norteamericana de 1916. Pero basta de esta digresión histórica. Lo que realmente interesa es saber que ni el Estado, ni el gobierno, ni el pueblo se han beneficiado de la existencia de las empresas estatales, salvo unos cuantos políticos corruptos que se han enriquecido ilegítimamente, y por eso el PLD enmendará esa situación adoptando las provisiones de cesarlas para eliminar esa carga, esa fuente de corrupción administrativa, y permitir que funcionen como verdaderos negocios, si es que pueden, porque creo que a alguna que otra de esas empresas habrá que dejarlas morir de muerte natural.
sin el soporte artificial de inyecciones constantes de recursos estatales que son dineros del pueblo que van a dar a un sumidero, cuando no a algún bolsillo particular, aunque se tomarán medidas para que sean lanzados a la calle, no sean lanzados a la calle sus obreros y empleados. Además, debe quedar claro que al abogar por lograr el desarrollo acelerado de la economía dominicana, fomentando el capitalismo, ello no significa que el PLD haya perdido su compromiso en defensa de los intereses de los pobres de este país, que durante siglos han vivido en una miseria aniquilante. Sucede que lo que el PLD busca es integrar el mayor número de dominicanos a la economía activa, a producir, a participar como protagonistas de nuestro desarrollo y el fortalecimiento de las empresas existentes. Sin electricidad no puede haber desarrollo. Los millones de pesos que ustedes, los empresarios, dedican a generar electricidad con aparatos de emergencia son una carga muy pesada para todo el país, porque ese es dinero que se deja de invertir en las cosas en que realmente debe invertir un empresario, que es en mejorar, diversificar y aumentar su producción. Si parte de la millonada invertida en tantas construcciones se hubiera dedicado a resolver el problema de la Corporación Dominicana de Electricidad, hoy el país estaría mucho mejor y los empresarios se hubieran desarrollado más y el pueblo habría sufrido mucho menos, porque hay que saber que el pueblo está sufriendo mucho. Todos sufrimos mucho, excepto los 700 ingenieros que construyen obras por encargo del gobierno, los que han manejado en solo 42 meses la fabulosa suma de 10.000 millones de pesos. En las reuniones privadas que vengo sosteniendo con empresarios, con frecuencia se me pregunta cómo, de qué manera piensa el PLD acometer tan tremenda tarea, porque, señores, tratar de resolver solo esos dos problemas de nuestra economía requerirá de una voluntad política formidable y de una gran dosis de buena voluntad de parte de todos los dominicanos. Mi respuesta a esa pregunta de cómo resolver la crisis monetaria y energética es sencilla. Con ayuda de ustedes, a quienes acusan al PLD de carecer de experiencia de Estado, yo quiero responderles que para manejar el gobierno no hay que ser especialista en cada una de las materias o asuntos que competen a los gobernantes. El doctor Balaguer, sin ser ingeniero ni arquitecto, ha sembrado el país de varilla y cemento, sencillamente porque todas sus energías o la mayor parte de ellas están encaminadas en ese sentido. Con ayuda de ustedes, mis energías y las de mis colaboradores, entre los cuales les prometo que habrá representantes de todos los sectores con influencia en la vida nacional, estarán dedicadas con particular énfasis a enfrentar la crisis monetaria y la crisis energética. Son muchas las ofertas que inexplicablemente el gobierno ha desechado, mientras ha aceptado otras que a la postre han resultado problemáticas. Se han ignorado o despreciado otras ofertas de empresas serias, de firmas de sólido prestigio internacional. En un gobierno del PLD, esas inexplicables trabas no hubieran ocurrido, porque nosotros no vamos al gobierno a negociar, sino a servirle al país, a defender el interés nacional. La República Dominicana ha desperdiciado mucho tiempo y mucha buena voluntad de empresas importantes que han buscado ofrecer su ayuda para enfrentar la crisis de la electricidad. Resulta evidente que en cualquier otro lugar del mundo
ya se habría declarado un estado de emergencia, de desastre nacional, porque ¿cómo puede nadie entender que un país esté detenido, paralizado por falta de electricidad a finales del siglo XX? Eso no está sucediendo ni siquiera en Haití, que es uno de los más pobres del mundo. Los reformistas han creído que la prioridad era construir cosas necesarias y cosas innecesarias, hacerlo todo al mismo tiempo. A los reformistas se les ha olvidado que el emperador romano Adriano, sobrino y sucesor de Trajano, es recordado no solo porque sembró monumentos de piedra desde la Bretaña hasta Atenas, donde se hizo erigir el templo de Zeus. Adriano, que fue quien estableció que los linderos del imperio llegasen hasta las orillas del río Éufrates, abarcando prácticamente todo el mundo conocido, hizo algo tan importante como ser un gran constructor. Rebajó los impuestos y reorganizó el Estado. Adriano revitalizó el Imperio Romano, devolviendo a los ciudadanos parte del dinero que el Estado les quitaba por vía de los impuestos. En nuestro país, el actual gobierno emula a Adriano, sembrando varilla y cemento en cada confín de la República. Pero en vez de devolverles la riqueza a los ciudadanos, que son quienes la crean con su trabajo, el Estado confisca parte de esa riqueza mediante la inflación provocada por una política económica incorrecta. El problema de la electricidad, como casi todos los problemas dominicanos, está muy estudiado, muy analizado. Nosotros podemos decir por eso que buscaremos soluciones de inmediato, porque ya se sabe qué hace falta. Los organismos internacionales se lo han dicho desde hace mucho tiempo a este gobierno, porque ya hasta los extranjeros conocen bien ese problema. El PLD va a utilizar toda la buena voluntad del sector privado y toda la buena voluntad de la comunidad internacional para iniciar de inmediato la recuperación de la Corporación Dominicana de Electricidad. Además, vamos también a promover activamente la generación privada, porque eso ya está demostrado que funciona muy bien, como es el caso de la energía que vende Falcon Bridge, cuyo negocio es la minería, pero también le facilita corriente a la corporación. La República Dominicana vive en este momento una de las peores crisis de su historia, puesto que la producción alimenticia no ha crecido en consonancia con el crecimiento de la población. Ello explica el por qué durante la década anterior la producción real promedio creció a una tasa 3 veces más baja que el aumento de la población. Estamos importando productos que, como la leche, el arroz, las habichuelas y otros rubros básicos de la canasta familiar, deberíamos estar produciendo para satisfacer la demanda del mercado interno y al mismo tiempo para generar excedentes exportables. En los últimos años los dominicanos hemos visto disminuir de manera significativa nuestro nivel de vida, debido fundamentalmente a la política económica implantada por el actual gobierno, que prefiere dedicar su tiempo a la construcción de obras públicas, utilizando para ello emisiones inorgánicas que se traducen en una severa pérdida de valor de compra de la moneda dominicana. Para que tengamos una idea del deterioro de nuestra moneda, basta saber que un peso de hoy equivale a 5 centavos del año 1970. Es decir, que para comprar en 1990 lo que en el año 1970 se compraba con 100 pesos dominicanos, debemos destinar más de 2.000 pesos. Es decir,
100 pesos del año 1970 equivale a más de 2.000 pesos de hoy. El proceso inflacionario y devaluatorio, a causa fundamentalmente de esas emisiones sin respaldo y una concentración excesiva de recursos dedicados a obras de infraestructura, ha empobrecido aceleradamente a la gran mayoría de los dominicanos. Señores, solo en febrero pasado las emisiones de inorgánicos fueron de más de 300 millones de pesos, un 6% del total del medio circulante. Con razón, algunas cifras oficiales estiman el incremento de precios desde el año 1988 a la fecha en casi un 150%. Toda esta situación ha provocado un mayúsculo desorden social y moral. Los valores humanos se han ido perdiendo. El dinero fácil, no importa su origen, se ha convertido en una aspiración permanente por parte de una proporción mayoritaria de la población. La familia, núcleo básico de la sociedad, se ha ido desintegrando. De ahí las cifras alarmantes de divorcios, madres solteras y niños desamparados. La delincuencia ha ido en aumento. Los robos, los atracos, los crímenes y la drogadicción se han convertido en situaciones comunes que reseña diariamente la prensa. La miseria está llevando a muchos dominicanos a emigrar de cualquier forma como consecuencia de la progresiva pérdida de sus ingresos reales por causa de la inflación, el sistema impositivo y la incertidumbre reinante en el contexto general de la sociedad dominicana. Ni hablar, señores, de los servicios de salud. Aproximadamente el 40% de los sectores más humildes del país se ven en la obligación de asistir a los centros privados debido a la escasez de medicamentos y a la baja calidad del servicio que se presta en los hospitales públicos. En fin, la situación moral y social de nuestro país está en su punto más bajo. El Partido de la Liberación Dominicana entiende que esto tiene que cambiar, que la situación económica y social en que vivimos debería reorientarse de otra manera, con el fin de evitar un deterioro del marco institucional existente. Por eso el PLD ha diseñado un programa de gobierno en el que el hombre, no las obras monumentales, constituye el centro de nuestras propuestas. Ese programa de gobierno plantea entre sus objetivos un modelo de desarrollo económico que conduzca a la modernización del aparato productivo para echar las bases primordiales de una industrialización que procese las materias primas nacionales, con el propósito de enfrentar la drástica caída de las condiciones de vida de la población, aumentar la producción y robustecer la capacidad de compra de nuestro signo monetario. El PLD se propone detener en forma inmediata la emisión de dinero sin respaldo y estabilizar la tasa de cambio. Ambas medidas conducirán a fortalecer la economía, despejar la incertidumbre y garantizar las condiciones mínimas para ejercer la actividad productiva. Son estos los mecanismos efectivos para librar la gran batalla contra la inflación. Conjuntamente con este proceso, emprenderemos una reforma tributaria que sea capaz de imponer límites fundamentales a la corrupción, la evasión y el fraude, a fin de garantizar una proporción adecuada entre los niveles de ingresos y el nivel de gastos públicos que efectuará el gobierno en materia de alimentación, energía eléctrica, salud, educación, transporte y vivienda, bases esenciales para lograr el desarrollo económico duradero y autosostenido. Se hace necesario disminuir el peso que en las recaudaciones totales tienen los impuestos que gravan el consumo. De ahí el por qué la dirección del partido haya solicitado a sus técnicos la elaboración de un anteproyecto tendiente a rebajar los impuestos que pesan sobre los ingresos y el comercio exterior, los cuales tienden a desestimular la producción y alimentar la inflación.
Debemos aprovechar esta oportunidad para informar que ya el Partido de la Liberación Dominicana tiene listo un anteproyecto de ley que disminuye la tasa máxima del impuesto sobre la renta a las personas físicas y que al mismo tiempo tienda a eliminar la progresividad de la imposición a la renta de las empresas, haciéndolo proporcional. Todo el paquete de medidas impositivas que nos proponemos aplicar se corresponde con un mejoramiento sustantivo en la administración tributaria y la simplificación de los trámites burocráticos, con el objetivo de garantizar un incremento significativo de las recaudaciones fiscales sin que ello penalice a los sectores sociales de más bajos niveles de ingresos y a los que ejercitan la actividad empresarial. En una economía tan pequeña y pobre como la de la República Dominicana, en la cual la mayor parte de los bienes y servicios que se producen en el plano interno tienen relación con el comportamiento de la economía internacional, el PLD se propone crear la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. Con este organismo se le dará coherencia y articulación orgánica a todas las actividades que desarrollemos con el resto del mundo para promover exportaciones, incentivar corrientes de inversiones extranjeras, negociar convenios, mejorar nuestras vinculaciones con los organismos financieros multilaterales y estrechar las relaciones con todos los países amigos que nos prestan cooperación y asistencia técnica. Estamos seguros de que con esa secretaría se eliminará la duplicación de funciones que ahora hay entre las múltiples instituciones del gobierno que realizan actividades en la comunidad internacional en el plano comercial, técnico y financiero. Ese organismo, además de diversificar las exportaciones nacionales y captar un mayor volumen de divisa, nos permitirá atraer capitales externos en base a reglas claras y precisas, debido a que el servicio exterior estará en manos de personas honestas, calificadas y plenamente conscientes de que al gobierno no se va a enriquecerse, sino a servirle al país, a servirle al pueblo. En este escenario internacional nos encontramos con un problema complejo que gravita en forma decisiva sobre la economía dominicana. Se trata de la deuda externa. Esto ha pasado a ser un problema económico, de un problema económico a un problema político, debido al cual toda América Latina está sometida a fuertes presiones de los acreedores internacionales. Y es evidente que la deuda externa no se puede pagar en los términos en que inicialmente fue contratada. Pero en este campo, permítaseme referirme a tres aspectos que están íntimamente relacionados con alguna perspectiva de solución al problema de la deuda externa dominicana. Uno de ellos es la renegociación de esa deuda. El PLD entiende que no es posible mantener una relativa estabilidad de la política cambiaria y monetaria, a menos que no se produzcan una reducción considerable del servicio de la deuda y una eliminación de los atrasos. Pero los mismos organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, deberán comprender que los resultados económicos de nuestro plan de gobierno y de estabilización económica no podrán lograrse sin serias confrontaciones sociales, a menos que no se realice una fluidez de divisas frescas, exención o reducción de compromisos, máxime si tomamos en cuenta que de todas formas el gobierno dominicano no está cumpliendo con sus obligaciones de pagos y no tiene tampoco ningún plan que le permita ni a corto ni a largo plazo cumplir con sus compromisos. Otro aspecto de la deuda externa está relacionado a los programas de conversión de la deuda. El PLD cree que la conversión de deuda externa en inversiones deberá estudiarse en cada caso concreto. Esos programas pueden efectuarse siempre que no
incursionemos en áreas consideradas de alta prioridad nacional y relacionadas con la conservación del patrimonio público, ni produzcan una creación excesiva de emisiones improcedentes de dinero cuando la situación económica del país recomienda su reducción. De todas maneras, el PLD no prevé un programa masivo de conversión de deuda por inversiones a corto plazo, en razón de que la composición interna de la deuda global, que puede convertirse en inversión, no es tan significativa como para resolver la crisis del sector externo dominicano. En definitiva, el monto mayor de nuestra deuda externa no es convertible en inversión. Un tercer aspecto podrá ser la compra de la propia deuda del país en el mercado secundario, que por el momento está siendo estudiado por la Secretaría de Asuntos Económicos del partido y cuyos resultados se darán a conocer oportunamente. Terminados estos señalamientos sobre la deuda externa, debemos decir que dentro del plan de gobierno del PLD, el sector de la minería jugará un papel de suma importancia, pues a la vez que contribuye a desarrollar la capacidad productiva del país, es una valiosa fuente generadora de divisas. En ese sentido, impulsaremos las labores de búsqueda de nuevos recursos minerales y su correspondiente nivel de procesamiento. Ahora bien, el PLD está consciente de que, como he dicho antes, todo plan de desarrollo económico que se conciba en el plano interno con los sectores agropecuarios e industrial y en el ámbito internacional con los organismos internacionales y gobiernos amigos, irá al fracaso si no se enfrenta con urgencia el problema de la energía eléctrica. Por eso el gobierno se propone enfrentar de inmediato y con decisión este problema, ejecutando un plan de emergencia que elimine los apagones mediante la instalación de unidades de rápida adquisición, al tiempo que contrataremos la instalación de 3 unidades de 125 megavatios y rehabilitaremos las plantas existentes, así como las redes de transmisión y distribución de energía. Relacionado con lo anterior, el gobierno del PLD se propone preservar y desarrollar nuestros recursos naturales renovables, suelo, agua, foresta, etcétera, por lo que reforestará las áreas que por su condición lo ameriten, fundamentalmente las regiones por donde pasan los ríos. Otro de los problemas importantes del país que debe atenderse con prioridad es el del transporte público, y para hacerle frente nos proponemos incorporar 250 autobuses y 150 microbuses en base a convenios de cooperación con asociaciones cooperativas y empresas privadas. Además, pensamos que las carrocerías de esos vehículos deben ser hechas por empresas metalmecánicas nacionales. En lo que se refiere al transporte marítimo y aéreo, vamos a reestructurar y darle un uso racional a los puertos y aeropuertos del país, confeccionando y ejecutando un programa de uso de puertos que permita mejorar sustancialmente los servicios de aduana y migración que se les proporciona a los usuarios. Con ello estimularemos corrientes turísticas internacionales y mejoraríamos las operaciones que desarrollan las zonas francas industriales que hacen uso masivo de estos tipos de infraestructura. Esos dos sectores necesitan librarse de las trabas o impedimentos burocráticos que impiden su mejor nivel de competencia, pues sus aportes en divisas, empleos y diversificación de las exportaciones son considerados relevantes. Turismo y zona franca son dos importantes motores del desarrollo dominicano. Hago este reconocimiento ante ustedes porque cuando asumamos la presidencia les daremos a esos dos sectores la atención que amerita su rango de primer orden. Por otra parte, la República Dominicana tiene un enorme déficit de viviendas. Para enfrentar
ese problema, efectuaremos varios proyectos urbanísticos específicos que orienten a las inversiones públicas y privadas en las ciudades intermedias, empezando por las que tengan mayor potencial para absorber población migrante. Se incentivará la participación del sector privado a través de legislaciones adecuadas en el financiamiento y la construcción de viviendas para sectores sociales de medianos y bajos ingresos. Asimismo, se dotará de sistema de alcantarillado sanitario y pluvial a los principales centros urbanos. El Plan de Desarrollo Nacional que el PLD pondrá en ejecución a partir del próximo 16 de agosto estará acompañado de un amplio programa educativo orientado a superar la crisis por la que atraviesa la educación dominicana. En este orden, el PLD se propone desarrollar un programa de alfabetización en toda la población analfabeta del país mayor de 15 años. Además, aumentaremos el gasto público en educación, elevándolo al doble del actual, y desarrollaremos un programa de educación técnica que prepare a los estudiantes para la producción, elevando el nivel educativo de la población en general. Como se ve, el Plan de Desarrollo Económico y Social que hemos esbozado brevemente y en líneas generales contiene todos los elementos para solucionar los más graves problemas que afectan actualmente a la mayoría de la población dominicana. La inflación, la falta de energía eléctrica, el desempleo, la desnutrición y las escasas oportunidades educativas que son propias de una sociedad subdesarrollada. Ahora bien, los cambios experimentados por la economía dominicana durante esta década han cambiado prácticamente las formas de participación de los diferentes grupos organizados que influyen en la vida pública. Hemos venido observando un movimiento popular más organizado, una iglesia que asume el rol de crear las condiciones para el ejercicio del diálogo tripartito y la emergencia de un empresariado nacional que propone nuevas formas para enfrentar la grave crisis económica que afecta al país. Todo esto viene a explicar la necesidad de ejercer el poder político de una manera colectiva y muy diferente al estilo absolutista, tomando en cuenta la sociedad civil y la necesidad y la necesaria ampliación de la democracia, ya que el diálogo y el consenso vienen a ser factores más decisivos para la estabilidad institucional que la práctica de la confrontación permanente. Justamente es aquí donde el sector privado puede jugar un papel determinante como agente que organiza los recursos naturales, la técnica, la fuerza de trabajo y su capacidad creativa para continuar aportando los bienes y servicios que consume la población, al ir acompañado de reglas de juego claras y definidas que conformará el PLD como partido de gobierno en la administración del Estado. Es por eso que en la estrategia de gobierno del PLD se definen las prioridades, se garantiza la propiedad privada de quienes están aportando a la sociedad su talento empresarial y se le hará frente a la complacencia a la ineficiencia administrativa que por falta de estímulo o dejadez obstaculiza la libre fluidez del capital y de nuevas inversiones. El sector privado no debe temer a una posible competencia del área estatal en aquellas tareas que le son inherentes a la empresa privada para producir, transportar, distribuir y comercializar bienes y servicios, ya que los hombres y mujeres del PLD nos dedicaremos fundamentalmente a las tareas de gobernar y no a la de hacer negocios. Naturalmente, que dichos objetivos jamás serán alcanzados si el sector privado dedica sus esfuerzos a desarrollar sus operaciones exclusivamente en las actividades lucrativas y no cumple también con su deber de presentar públicamente, tal y como lo está haciendo en estos momentos, sus criterios y opiniones en torno al curso de la economía, la situación de los servicios básicos, el problema del empleo y
redistribución del ingreso. Para el PLD, señores, esto es una materia de la más alta importancia, porque en ausencia de esa postura del empresariado, el país carecería de un balance adecuado entre las motivaciones del sector público y los conceptos provenientes del área empresarial, lo que podría conducir a la toma de decisiones oficiales no coincidentes con las necesidades y prioridades del país. El gobierno del PLD no impondrá decisiones, sino que discutirá con cada sector productivo las medidas necesarias para favorecer a la sociedad en su conjunto y no a intereses particulares. Es imprescindible que, al igual que lo hacen el movimiento popular y sindical organizado, la Iglesia y el gobierno, el sector privado reconozca sus deberes en cuanto a la función de liderazgo que tiene que desempeñar dentro de nuestra estructura social. Sus ideas, objeciones o coincidencias en relación a la política económica y social que aplique el equipo gubernamental son necesarias para un desarrollo armónico de nuestra sociedad. Solo juntos, sector público y privado, podemos hacer un país mejor. La situación económica y social es grave, gravísima, pero ustedes pueden estar seguros, señores, de que a partir del 16 de agosto de este año empezará para la República Dominicana una etapa nueva que inaugurará en las páginas de la historia, nacional, que figurará en las páginas de la historia nacional con un fulgor luminoso. Aquí, a esperar las preguntas. Veo a mucha gente escribiendo y tomen en cuenta que no se pueden responder 100 preguntas ni cosa parecida. Sí, buenas tardes, don Juan. Yo he estado recibiendo varias preguntas del público y voy a comenzar a hacérselas. La primera es, ¿quién determinará en un eventual gobierno del PLD cuál sería la tasa de cambio? ¿El Banco Central arbitrariamente o las fuerzas del mercado libremente? Está explicado ya en las palabras que ustedes acaban de oír, que entre las tareas que tenemos por delante está la de crear una tasa de cambio que sea normal, porque lo que está padeciendo la economía del país ahora no es normal. Pero eso requiere, primero que nada, enfrentar la inflación. Así que no podemos empezar gobernando el país proponiéndonos iniciar el gobierno mejorando la tasa de cambio. Otra pregunta que hemos recibido es acerca de lo siguiente. ¿Cómo es posible que usted diga o haya dicho en el pasado que usted es marxista y abogue, como ha hecho en este discurso, por el capitalismo? Bueno, resulta que en este país nuestro, como lo demuestra esa pregunta, no se tiene ni la más remota idea de qué cosa es el marxismo. Seguramente que entre todos los presentes que están aquí ignoran que el Partido Socialista, que se encuentra gobernando España y ya ha ganado 3 elecciones sucesivas y es posible que gane la 4ª,
era un partido socialista hasta hace pocos años, digo, un partido marxista, descrito así en sus estatutos. ¿Comprende? El PLD no es un partido marxista, en ninguna parte lo dice. Ahora digo que yo sí soy marxista, porque yo aprendí en el estudio del socialismo democrático, digo, en el estudio de Marx, aprendí qué es la economía y cómo funciona la economía y cómo debe ponerse a funcionar la economía. Porque aquí hay una confusión. Naturalmente se explica. El pueblo dominicano fue un pueblo al cual se le impuso durante un tercio de siglo que no podía ni pensar en política, sino era aclamando al tirano, al dictador nada más. Nadie más podía hacer en política nada más que eso. Y por tanto el pueblo dominicano ignora, la gran mayoría de los dominicanos ignoran quién fue Marx. Marx no estaba vivo cuando se hizo la Revolución Rusa, tenía ya muchos años de muerto, había muerto en el 1883, ¿comprende? Y la Revolución Rusa se hizo en el 1917. Luego, Marx no fue leninista, y comprende. Que él y su compañero Engels, muchos años antes, en el 1845, se proclamaron comunistas, pero eso era un comunismo puramente mental, ¿comprende? Ninguno de los dos participó en revoluciones comunistas ni cosa parecida, porque habían muerto. Pero la historia analizada por Marx, la historia de la humanidad, adquirió una significación y una importancia que no había tenido. ¿Comprende? Y aquí en la República Dominicana nadie lo sabe. Es más, aquí ni siquiera los comunistas han leído a Carlos Marx. ¿Comprende? Yo sí lo leí y me enseñó mucho, mucho. Pero yo nunca en la vida he sido miembro de un partido comunista ni cosa parecida. Ahora, quiero recordarles que el Partido Socialista Español, que se llamaba Partido Socialista, no comunista, ¿verdad?, proclamaba que era un partido marxista hasta hace poco tiempo, cuando Felipe González propuso la eliminación de esa definición de partido marxista, ¿comprende?, antes de ir al gobierno. Recientemente el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, en el congreso que celebró, planteó la necesidad de introducir ciertas reformas. Una de ellas es darle autonomía al Banco Central. Usted ha dicho que usted trataría de realizar ciertas reformas para recuperar la estabilidad monetaria. ¿Sería parte de esas reformas otorgarle autonomía al Banco Central? Pero es que el Banco Central tiene autonomía, es autónomo. El Banco Central es la institución, la única institución en este país, ¿verdad?, que elabora y pone en ejecución la política monetaria del Estado dominicano. Y tiene toda la autonomía para hacer eso. Ahora, lo que ha pasado con el Banco Central es que el Banco Central se ha convertido en un competidor de los bancos comerciales. Eso, y así ha venido operando, pero además el Banco Central no es lo que dice su carta orgánica, ¿comprende? Porque el Banco Central, cuando el gobierno pide dinero, le da al gobierno todo el dinero que el gobierno quiera, y eso no se puede hacer. Es decir, lo que hay que hacer con el Banco Central es simplemente ponerlo a funcionar tal como funcionó durante los primeros años, desde que fue fundado hasta el año más o menos 1970, por ahí, 65 o 70.
funcionó correctamente. De ahí para acá, no, el Banco Central, el gobierno hace con él lo que le da la gana. Porque el Banco Central es el que ordena la impresión de los billetes de banco y también la acuñación de las monedas metálicas. Y por esa razón tiene en sus arcas, ¿verdad?, tiene montones y montones de billetes de banco. Ustedes no se dan cuenta de cómo están saliendo ahora a la circulación los billetes de 1.000 pesos y los de 500 pesos, que antes apenas se conocían. ¿No entiende? Nuevecitos. Eso es porque el gobierno se los pide al Banco Central para ir pagando los altísimos costos de las construcciones, y el Banco Central comete el error de creer, lo mismo el gobernador del Banco Central que los miembros de la Junta Monetaria, creen que el presidente de la República puede hacer lo que le dé la gana con el Banco Central. No, el Banco Central es una institución totalmente autónoma. Profesor Bosch, ¿cuál es su opinión acerca de la perestroika soviética? Bueno, es un paso que por de pronto yo lo venía esperando. Yo lo estaba esperando. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el partido teníamos 3 automóviles Lada. Uno de ellos obsequiado y los otros 2 comprados. Y se vendía mucho entonces el Lada aquí porque era barato. Se vendió mucho en los últimos, digamos, en los últimos 12 o 15 años. Pero yo empecé a observar que a esos 3 Lada había que mantenerlos casi más tiempo en reparación que en servicio. Hasta que llegó un momento en que me dije, bueno, el automóvil Lada es tan malo y tan malo que solo hay un automóvil en el mundo tan malo como el Lada. Y cuando alguien me preguntó, está aquí presente la persona que me preguntó, ¿y cuál era ese? Digo, el Lada. Es decir, eso me describía a mí una crisis en el país donde hacían el Lada. Porque el Lada fue fabricado por primera vez en Rusia, es decir, en la Unión Soviética, por la Fiat. La empresa italiana Fiat fue la que fabricó el Lada. Creó los talleres para construir el Lada. Y el Lada fue decayendo y fue decayendo y fue decayendo. Entonces yo me dije, algo anda mal en Dinamarca. Ese es un dicho viejo, ¿verdad? Algo anda mal en la Unión Soviética, porque si cada vez el Lada, que es el automóvil de más uso en la Unión Soviética y el que más se vende fuera de la Unión Soviética, está peor y peor y peor, quiere decir que algo anda mal en las instituciones políticas y por tanto sociales del país. A mí no me sorprendió lo de Gorbachev, no me sorprendió, ni me ha sorprendido tampoco lo que está pasando en los países llamados comunistas de Europa del Este. ¿Por qué? Porque allí, también allí, pues ha funcionado la corrupción. El poder absoluto tiene esa debilidad, ¿comprende?, que crea corrupción. Muchas gracias, no hay de qué, profesor Bosch. Ya se terminaron las preguntas. Bueno, hemos estado siguiendo un protocolo, le habíamos prometido al público que iba a ser un número de preguntas y el tiempo. Hay muchísimas otras, pero si usted quiere yo le sigo haciendo preguntas hasta que usted conteste. No, yo lo decía para ir a sentarme.
Bueno,